dedo de grabar. Ya. ¿Alguien ya sacó? Doctor, Doctor, 6.400. 6.000. Ya, a ver, nombres, ¿quiénes son? Guara. Ya, Guara y Rodolfo, doctor. Rodolfo. Ya, Guara y Rodolfo. Me hacen recuerdo, por favor, escríbanme a mi número para agregarlos. Ya, ya. Ahora, 6.400. Sí, doctor. Ya. Entonces, como estamos en 6.400, ese valor termina siendo un valor no tan, digamos, no tan elevado. A ver, en este momento les voy a mostrar. Vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a recordar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el valor normal, fíjense, se encuentra entre 55 a 65%. Ahora, ese paciente puede ser que, digamos, un poquito muy sutilmente se esté elevando los neutrófilos. Entonces, para eso, siempre deben sacar, ya antes de asumir que está en un valor normal o patológico, deben sacar el valor absoluto. En este caso hemos dicho 6.400. Por lo tanto, en este paciente se encuentra en valores normales. Fíjense, no podemos animarnos a decir que está en una neutrofilia. Siempre comparen valor relativo con valor absoluto, que son dos cosas bien distintas que tienen que ir evaluándolo. ¿Está bien? Ya. Eso es en cuanto a lo que es los glóbulos, en este caso los glóbulos blancos y plaquetas. Ahora nos vamos a ir a otro tema quizás un poquito más interesante o de la misma característica, que es hemostasia y alteraciones de la coagulación. No quiero no quiero hacerles cansar, pero tampoco quiero cortarles mucho porque lastimosamente, como ustedes ven, hay mucha afluencia de pacientes el día de hoy y a cada momento nos están interrumpiendo, ¿ya? Entonces, dentro del proceso sanguíneo, dentro de nuestro organismo, existe una serie de mecanismos que van que van intentando compensar, ¿ya? Compensar varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un sangrado, una agresión endógena o exógena, los primeros en accionar son los factores de coagulación, ¿no? Es decir, produciendo un depósito de fibrina, cerrando esa herida y por lo tanto tratando de detener, digamos, una lesión, ¿ya? Entonces, en todo esto vamos a ir hablando que lo más importante es hablar de que las plaquetas son los que inician el proceso de la coagulación, ¿ya? A través de una serie de mecanismos como es lo que es la agregación plaquetaria inicialmente, ya que se va a producir una adhesión plaquetaria sobre una lesión, ¿ya? Y estos a su vez van a desencadenar una serie de mecanismos, ¿ya? Que van a estimular lo que es a la cascada de coagulación, ¿no? El factor de von Brillenbrand, ¿no? La trombina, una serie de mecanismos, ¿no? Los cuales ya van a actuar como un mediador para reclutar mayor cantidad de células, ¿ya? Y en algunos casos, células que van a estimular la proliferación de células nuevas, ¿no? Y al final, con todo eso, producir un proceso que se llama la coagulación, es decir, que producir un coágulo, ¿ya? Que va a ocluir la lesión. Entonces, acá está una lesión cuando nos cortamos y obviamente al cortarnos, todo esto es el mecanismo por el cual nuestro organismo va cerrando, es decir, que existe una adhesión celular, una liberación de lo que son los factores de coagulación, agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, y aparte de eso, proliferación de células, ¿ya? Y la agregación de lo que es la fibrina, produciendo como tal el coágulo, ¿no? Entonces, ahora, con todo eso, vamos a ir hablando de esta situación. Estos son los factores, los factores de coagulación, los factores de la cascada de coagulación. ¿Ya? Entonces, como tal, cada uno de estos tiene su propia particularidad, chicos. ¿Ya? Cada uno tiene su propia función. Entonces, vamos a ir viéndolo en la siguiente diapositiva. Alguien lo ha terminado, cuando han pasado, perdón, cuando han pasado fisiología, ¿alguien lo ha entendido este cuadro? O sea, prácticamente hoy en día ni siquiera, ni yo mismo me lo entiendo, ¿no?
Entonces, lo que sí vamos a tratar de hacer un poquito más didáctico, quizás un poquito, no se sientan ofendidos, pero sabemos que un poquito nos gusta servirnos un buen traguito, ¿no? Una buena copita, ¿ya? En este caso, estamos observando una copita, el cual nos muestra la secuencia que va a ir en cuanto a lo que es el proceso de la cascada de coagulación, ¿no? Entonces, existe una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a saber identificarles. La vía intrínseca empieza fundamentalmente con una lesión endotelial, ¿ya? Eso pónganse a la cabeza. Lesión endotelial es la causa de la vía intrínseca. Entonces, esta lesión endotelial prácticamente va a estimular al factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, ¿ya? Perdón, el factor de Hahnemann, ¿ya? Este factor 12, estoy leyendo mal, no tengo lentes, ¿ya? El factor 12, el factor Hahnemann, va a empezar a estimular a otro factor por acción, ¿ya? Por acción del factor 6, ¿ya? El factor estabilizador de la procalcreína, ¿no? Entonces, en este caso, va a estimular lo que es el factor 11, ¿no? Entonces, este factor 11, también llamado el factor de Rosenthal, ¿ya? O tromboplastina plasmática, es el que inicia el proceso de coagulación, ¿no? Para que este factor 11 estimule al factor 9, ¿ya? El factor 9 básicamente es el que también por acción del factor 8, ¿ya? Que es la proconvertina, va a estimular al factor 10, ¿ya? El factor 10 es denominado lo que es la trombosinasa. Y esta trombosinasa es el punto de partida y el punto de unión de las dos vías, tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca, ¿ya? Entonces, este es el proceso como ustedes podrán ver. El factor 13, el factor 11, perdón, el factor 12, el 11, el 9 y el 10, ¿ya? Son los determinantes de la vía intrínseca. A diferencia, la vía extrínseca se activa por una lesión exógena, es decir, que ustedes tienen que, en este caso, hay un corte, hay una solución de continuidad, ¿ya? Esa solución de continuidad va a ser estimulada por lo que es el factor tisular, ¿ya? El factor tisular o factor 3 estimula a la producción de lo que es el factor 7, ¿ya? Y este factor 7 empieza la proconvertina empieza a estimular a su vez al factor 10, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la vía extrínseca, los únicos que participan para estimular al factor 10 son el factor 7 y el factor 3. En este caso, todo este proceso, tanto de la vía intrínseca como la vía extrínseca, se denomina hemostasia primaria, ¿ya? Esta es la hemostasia primaria. Luego viene lo que es la hemostasia secundaria. En este caso, la hemostasia secundaria parte desde la formación de lo que es el factor 10, ya como lo que están observando en la trombosinasa, el cual por acción del factor 5, ¿no? Del factor 5 va a empezar a estimular al factor 2, ¿no? El factor 2 es la protrombina, acuérdense, ¿no? Y este factor 2, que es la protrombina, ya básicamente estimula a la producción del siguiente factor de coagulación, que es el fibrinógeno. Y el fibrinógeno se activa y se convierte en fibrina por acción de lo que es, ahí está, la cerecita, ¿no? Es decir, el limoncito. Por acción del factor 13, ya se agrega y llega a formar en fibrina. El factor 13 es también denominado el factor estabilizador de la fibrina, ¿ya? Es decir, que gracias a este factor 13 es que el fibrinógeno, el factor 1, se activa y llega a formar lo que es la fibrina como tal. Todo este proceso se denomina la hemostasia secundaria, ¿ya? Como les decía, el factor 1, al ser activado por el factor 13, ya deposita lo que es los polímeros de fibrina sobre la solución de continuidad, sobre la herida o sobre la lesión tisular, ¿ya? Esta fibrina es la que posteriormente empieza a producir un proceso de resorción, un proceso de reclutamiento de células, ¿ya? Y va produciendo una reconstrucción o una regeneración del tejido lesionado,
¿Está bien? Espero que se haya entendido todo eso, ¿ya? Ahora, todo lo que estamos observando, la vía intrínseca y la vía común, ¿ya? Esa vía, laboratorialmente, ¿cómo vamos a monitorizar? Habitualmente monitorizamos a través de este laboratorio que se conoce como tiempo parcial de tromboplastina, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero, si te dice la vía intrínseca y la vía común, ¿cómo se monitoriza? A través de lo que es el laboratorio del tiempo parcial de tromboplastina, ¿ya? Y para hacer un tratamiento, cuando hay una lesión endotelial, acuérdense de la triada de la trombosis venosa profunda, ¿no? Es lesión endotelial, éstasis sanguínea e hipercoagulabilidad. En ese caso, ¿qué utilizamos? Utilizamos un medicamento como es la heparina. Y cuando utilizan heparina, ¿ya? Siempre hagan el control laboratorial de los niveles de coagulación con el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Está bien? A diferencia, la vía extrínseca y la vía común, ¿ya? Tiene otra vía. En este caso, la vía extrínseca y la vía común se monitoriza con lo que es el tiempo de protrombina, que es la más importante. Generalmente, máximo debe alcanzar hasta los 15 segundos, ¿ya? Mayor a esto, se encuentra prolongado. Entonces, el tiempo, en este caso, la vía extrínseca, cuando ustedes tienen una lesión externa, en este caso, una lesión externa, aparte tiene una agresión externa, como es en el caso del COVID, lo que utilizamos es la warfarina, ¿no? La warfarina generalmente es por vía oral, el cual la mejor forma de monitorizar el manejo de este medicamento es a través de lo que es el tiempo de protrombina, ¿ya? Ahora, vamos a ir hablando de que hay algunos factores denominados factores vitamina K dependientes, ¿ya? Entre ellos vamos a tener, ¿ya? Lo que es el factor 10, el factor 11 y el factor 7 y el factor 2, ¿ya? Ahí está. Una vez que la fibrina empieza a producir y empieza a cumplir su función, ¿ya? Por acción de un factor, que es la plasmina, empieza a disgregar o empieza a desdoblar esta fibrina, convirtiéndolo en moléculas de dímero D, ¿ya? Este dímero D generalmente se eleva cuando hay una gran cantidad de formación de coágulos en nuestro organismo, ¿ya? Y estos se pueden dar cuando existen un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, coagulación intravascular diseminada, infarto agudo de miocardio, neoplasias diseminadas, neumonías, insuficiencia cardíaca, ¿no? Generalmente el dímero D significa que es un predictor negativo, es decir, que cuando yo le haga a un paciente el dímero D y me sale negativo, que está menor a 50, entonces digo que mi paciente voy a descartar todos estos procesos. Pero sin embargo, si mi paciente se encuentra con dímero D positivo, no, o sea, prácticamente voy a agarrar todas estas patologías y no me va a definir cuál de estas es. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a... Ahora, a ver, veamos. Ahí está. Primero vemos los factores vitamina K dependientes. El factor 10, el factor 2, el factor 7 y el factor 9. Acuérdense de este triángulo siempre, ¿no? Ese es el triángulo o la pirámide que habitualmente van a observar para determinar factores vitamina K dependientes. Entonces, estos factores de coagulación sí o sí necesitan vitamina K para poder formar, ¿ya? Por eso, y de ahí que en algunos casos, en algunos pacientes, existe, digamos, su sangre no coagula, empiezan a sangrar, todo eso, ¿no? Producto de esta situación, ¿ya? Ya las alteraciones de las plaquetas, ya les había hablado, ¿no? Esas son las manifestaciones. Entonces, cuando una plaquetopenia leve, fíjense, hay petequias, estas son las lesiones petequiales, ¿ya? Cuando son moderadas hay equimosis y cuando son severas incluso hasta epistaxis, sangrados, hasta sangrados gastrointestinales. Incluso el paciente puede llegar a perder sangre a través de la orina, es decir, presentar una hematuria, ¿ya? Entonces, las trombocitosis generalmente son consideradas como esenciales. Estos se van a dar en procesos agudos o procesos crónicos, pero que no tienen mucha importancia en cuanto a lo que es el tema de la clínica, ¿no? Las complicaciones de las trombocitosis, en este caso estamos hablando de que va a llegar a formar coágulos de sangre, ¿ya? Los coágulos de sangre producidos en miembros inferiores van a llegar a producir cuadros de obstrucción arterial a nivel pulmonar, produciendo un cuadro
denominado como el tromboembolismo pulmonar. Los coágulos que llegan a formarse en el corazón mismo van a viajar a través de lo que es la aorta, de la aorta a las carótidas hacia las cerebrales anterior, media y posterior, produciendo un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones más frecuentes, ¿ya? Listo, chicos. Hasta ahí la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Y yo creo que la